Muy buenos días, este es el equipo que está conformado por Karina Sandoval, Alexia Beltrán y Estefano González. A continuación se les mostrará la entrevista que se le hizo a un investigador social. Espero que sea de su agrado. Muy buenos días, hoy estamos aquí con la profesora Adriana Trujillo. Nos va a hablar un poco sobre las investigaciones sociales que ella ha realizado. Buenos días, profesora. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias por la entrevista. No, gracias a usted por darnos el tiempo de realizarla. Para usted, en primera pregunta, ¿qué es ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos dados a partir del trabajo de campo, a partir de una experimentación controlada, pero siguiendo ciertos lineamientos metodológicos muy claros. La ciencia es un proceso de trabajo de comprobación a partir de otros supuestos teóricos y metodológicos. Y dentro de lo que es ciencia, ¿cómo definiría usted ciencia social? Las ciencias sociales son un campo del conocimiento que abordan los distintos aspectos del estudio de las comunidades o de las relaciones humanas y de la vida que éstas llevan en comunidad. Como la sociología. Correcto, a partir también de ciertos lineamientos metodológicos muy claros y de cierto control en el trabajo de campo. Dentro de las ciencias sociales, ¿usted ha realizado alguna investigación de este índole? Sí, bueno, mi trabajo se sitúa dentro del campo de la antropología visual y estuve trabajando con un traficante de personas en Tijuana que a la vez es actor. El trabajo que realicé fue a partir de la etnoficción y bueno, a partir del trabajo de campo con el personaje. Antes de continuar, ¿nos podría explicar qué es antropología visual? Claro, es el campo de la antropología social que investiga los procesos del mismo nombre, sociales, a partir de herramientas audiovisuales, de la incidencia en terreno con cámaras, con grabadoras, y hoy también se está trabajando a partir de internet. Entonces la metodología y el campo de trabajo de la antropología visual depende de la antropología social. Una de las herramientas importantes de la antropología es la etnografía, de ahí que la etnografía visual o el cine etnográfico sea una vertiente de la antropología visual. Gracias por explicarnos eso. Y regresando a lo que es la entrevista, ¿qué es lo que la llevó a cabo a realizar esta investigación? Llevé a cabo la investigación para obtener resultados desde el ámbito audiovisual y trabajé la antropología como una herramienta desde la producción. Es un área que me permite generar datos a partir del trabajo de campo como a partir de una posición con la cámara exploratoria. Regresando al inicio de la pregunta, ¿nos podría mencionar cómo se llamó su proyecto, la investigación que realizó? Es un trabajo audiovisual, es un documental que se titula Félix, autoficciones de un traficante. Y como te comentaba, es una investigación a partir de un personaje que es actor de su propia persona y se autorrepresenta en películas fronterizas o cine B, de este de bajo presupuesto, sobre frontera. Entonces es la construcción de un personaje que al mismo tiempo es actor de su propia persona. Es algo muy curioso. Demasiado interesante, sí. En su investigación realizada, ¿se logró todo lo que usted deseaba? ¿Los objetivos que se propuso? Se generaron reflexiones y conclusiones muy interesantes en el campo del discurso de frontera. Es decir, es una investigación que aborda la mirada de un traficante de personas en un campo de trabajo en el cual no existía previamente. No se le había proporcionado la voz a este sujeto en la práctica de cruce. Conocíamos el punto de vista del migrante, el punto de vista de las organizaciones de ambos países. También había testimonios orales y mucho trabajo de campo con migrantes, con la familia que se queda, con migrantes que no han logrado cruzar, pero estaba ausente la mirada del traficante de personas. Y este trabajo ha abordado ese tema y esa mirada y ha tenido un impacto importante en términos de reflexiones en ese sentido. A partir del trabajo de campo que nos ha estado viniendo explicando durante la entrevista, ¿en qué metodología basó su trabajo? Como te comento, desde el ámbito de la antropología visual, las técnicas fueron una cámara exploratoria con el personaje. Trabajamos la entrevista a profundidad, el muestreo por oportunidad, pero también la antropología disgresiva. Es una antropología que trabaja a partir de todo el elemento videográfico. Rodamos a partir de 60 horas de material para lograr una película con datos en una hora. Entonces tenemos un corpus de producción muy amplio, lo tenemos categorizado también, entonces hicimos un mapa de categorías sociales y por ende laborales, porque es la práctica del cruce en el personaje. Así que fueron varias metodologías combinadas para llegar a las conclusiones. Bastantes horas, 60 horas. Regresando a lo que es investigación social, ¿por qué decidió hacer una investigación de este índole y no de otro? Bueno, la investigación antropológica está dentro del ámbito de mi perfil académico y profesional. Es un proyecto personal, pero además el ámbito de la producción de medios es un campo que a mí me inquieta, me apasiona, me gusta la investigación en imágenes. Así que
qué mejor que hacer una investigación, trabajar dando clases de antropología y cine documental, pero además que te paguen por hacerlo, ¿no? Entonces, Pues sí, esas son las razones. Está realizándolo. Durante todo el tiempo que usted mencionó, que si mal no recuerdo son 60... Fueron 60 horas de producción, 60 horas pero de 4 producción. años para terminar el proyecto. Durante todo ese tiempo, ¿cuáles fueron como los retos que tuvo que enfrentar? Por la naturaleza del proyecto, que es en torno a un traficante de personas, el control en ciertos informantes, la seguridad y aspectos de seguridad sobre todo, son los que tuve que controlar mucho más. Sin embargo, la investigación estuvo financiada por 3 instituciones mexicanas, fuera, aparte además de la UABC, por el Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Festival de Cine Documental de la Ciudad de México, DocsDef. Entonces van marcando pautas, tiempos de entrega, y te lo comento porque, por ejemplo, IMCINE proporciona un seguro de equipo y un seguro personal durante el tiempo de producción. Así que son riesgos asumidos por instancias federales y por otras organizaciones que resultan en un respaldo importante, aunque siempre existen ese tipo de retos en una investigación de campo con esas características. Y en su trabajo, ¿cuáles son los espacios y medios donde se ha transmitido su investigación? El documental lo estrenamos en el Festival de Cine de Guadalajara, esa fue su premier. Después tuvimos un pase en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Te voy a mencionar algunos porque la verdad cada mes han sido 3 o 4 presentaciones. Estuvimos en el Festival de Puebla, estuvimos en el Festival de en un encuentro de antropología visual nacional en la UAM, en el DF, como una ponencia. Estuvimos en otra ponencia sobre análisis cinematográfico a partir del texto, un texto a partir de la película, mejor dicho, en el Centro Cultural Tijuana. Es un foro organizado también con el Colegio de la Frontera Norte. Estuvimos una semana en el Robert Flaherty Film Seminar en Nueva York, al norte de Nueva York, en Hamilton, en junio. Y después estuvimos en Los Ángeles, en un festival de cine, en el Hola México Film Festival, en el Teatro Montalbán. Vamos al festival, estuvimos también en el Festival de Monterrey. Vamos a una exposición en el Museo de Arte Latinoamericana, a presentar una ponencia. Y en términos académicos vamos al Encuentro Nacional de Memoria Visual en Yucatán, organizado por el CIESAS, y hacemos una gira por Australia en noviembre con 4 de las principales ciudades. Entonces he tenido un espacio de difusión bastante diverso y ecléctico, desde festivales de cine, espacios de antropología visual y museos o espacios de arte. Sí, estoy entendiendo bien. Las presentaciones de noviembre van a ser en este noviembre de este año. Sí. Entrando el siguiente semestre se presenta en el Border Film Week, que es un espacio de cine académico organizado por la Asociación Binacional de Escuelas de Comunicación en el sur de California, norte de Estados Unidos, y por la Universidad Estatal de San Diego. Entonces estamos haciendo varias presentaciones en el campo académico. Una presentación muy importante para la comunicación es que estuve en el ICA, que es el International Communication Association, son las siglas, y es el campo más importante, el foro más importante de comunicación internacionalmente. Me tocó presentarla en Phoenix en el mes de mayo. Entonces ha llegado bastante su proyecto. Afortunadamente ha tenido varios espacios de difusión, con diferentes respuestas, dependiendo del público y dependiendo del escenario, por supuesto. Estoy ahorita curiosa por saber cómo nos va en el encuentro de memoria visual en Yucatán, porque van algunos académicos de varias universidades de México con diferentes propuestas de la misma naturaleza que el mío. Con tanto lugar que ha recorrido este proyecto que ya hemos estado mencionando, ¿tiene en mente otro proyecto a realizar? ¿Otra investigación social? Estoy trabajando con material de archivo fílmico doméstico. Hicimos una convocatoria pública y ciudadana para recuperar films familiares Super 8 y Super 16 de Tijuana. Entonces estamos haciendo un trabajo de compilación para trabajar a partir de la etnografía experimental esta recuperación y estas prácticas cotidianas en familia, pero a partir de las grabaciones familiares, no de la mirada institucional, ni de la mirada noticiosa, ni del instrumento de control social que pueden ser los medios, sino a partir de la propia práctica ciudadana. Por último término, las investigaciones que ha realizado a lo largo de su profesión, ¿la han llevado a ver su entorno de otra manera? Todo trabajo de campo te transforma, o bueno, toda experiencia de vida te transforma. Partiendo de esa premisa, el trabajo de campo es muy enriquecedor. Te enfrentas a retos de diferente índole, dependiendo de la naturaleza de tu proyecto. La inmersión en campo también transforma tu práctica
generas experiencia y sobre todo generas madurez para afrontar diferentes planteamientos de investigación o desde el planteamiento de la definición de tu campo de investigación o de tu selección metodológica. Entonces cada práctica transforma, pero sobre todo, como te comento, generas experiencia de campo que te favorece en el terreno en el que yo estoy, que es la docencia y la investigación, para generar propuestas y vínculos a través de las clases, a través de la enseñanza. No hay como estar ejerciendo la producción audiovisual, estar investigando en el terreno de la antropología visual y estar al mismo tiempo compartiéndolo, porque es un proceso circular. Entonces la experiencia que ganas en el campo es muy enriquecedora, y sobre todo cuando la puedes compartir en las clases que imparto, que en este caso son cine documental, antropología visual y etnografía digital. Así que todo está vinculado, pero todo va creciendo un poco como bola de nieve. Muchas gracias por el tiempo que nos permitió estar aquí con usted, profesora Adriana Trujillo. Gracias a ustedes por tomar en cuenta mi trabajo y por acercarse a realizar esta entrevista. No, gracias a usted por brindarnos su espacio y esperamos verla aquí en la universidad más seguido. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.